El conocimiento es poder, y su difusión puede ser un peligro para el poder establecido. Desde que la sociedad está organizada, aquellos que las dirigen han intentado, a veces con más éxito, a veces con menos, controlar las verdades oficiales. Sin embargo, a pesar de los arduos intentos, nunca se ha logrado callar por completo a las voces discordantes. En este documental haremos un recorrido a vista de pájaro de la persecución de los libros a lo largo de la historia. Una persecución que no entiende de épocas, de religiones o de sistemas políticos. Una historia que versa en realidad sobre el poder de decidir e imponer qué es verdad o qué no lo es. La autoridad de los talentos perseguidos crece. Quienes procedieron con la misma hazaña no lograron otra cosa que el deshonor para sí y la gloria para ellos. Estas palabras fueron escritas hace 2000 años por el historiador Tácito, pero la historia de los libros prohibidos es la historia de esta lección, aprendida una y otra vez y olvidada con la misma persistencia. Comienza en Roma. El poeta Ovidio pasó el resto de su vida en una triste aldea a orillas del Mar Negro, castigado por el emperador Augusto con el destierro perpetuo. El motivo exacto sigue siendo un misterio, pero su destino sirve como arquetipo de la colisión entre el poder del Estado y el poder de la palabra. Augusto, cuyo largo reinado es presentado como una época de florecimiento cultural, fue el primero en ordenar una quema masiva de libros en Roma. A finales del año 12 a.C., mandó confiscar y quemar más de 2000 libros oraculares y obras proféticas. Con esta acción sin precedentes, se aseguraba el monopolio sobre el futuro. La pregunta sobre qué traería el porvenir, antes accesible a cualquier ciudadano, ahora quedaba eliminada en favor del decreto político de la máxima autoridad. Augusto también obligó al historiador Timágenes a quemar sus propias obras y condenó a Tito Labieno, cuyos libros de historia y retórica se quemaron públicamente. El sucesor de Augusto, Tiberio, perfeccionó este sistema. Reformó la Lex Majestatis, la ley de traición. A partir de entonces, la ley se aplicó no solo contra actos objetivos, sino contra ideas y palabras. Tiberio creó un aparato de control basado en informadores y denunciantes, persiguió a los autores críticos y mandó quemar sus libros. El objetivo era registrar, confiscar y destruir todas las copias de una obra para borrarla de la historia. Fue entonces cuando se produjo el juicio contra Cremucio Cordo, en el año 25. Su crimen, en su obra histórica, había elogiado a Bruto y Casio, glorificando la República a ojos de Tiberio. En su defensa, Cremucio señaló que la ley de majestad solo podía aplicarse a los actos, no a las palabras, y que lo que se desprecia pierde fuerza, pero si uno se irrita por ello parece que se le reconoce. El tribunal ordenó quemar todos sus escritos, pero tal como escribe Tácito, se salvaron ocultos y luego fueron publicados. Este impulso de borrar la memoria cultural continuó con el ascenso del cristianismo. En el año 529, el emperador cristiano Justiniano mandó clausurar la Academia de Atenas al considerar que las disputas filosóficas eran germen de herejías. Las obras de Aristóteles y Platón desaparecieron. El conocimiento empírico de Hipócrates cayó en el descrédito. Las enfermedades no eran procesos casuales, sino castigos de Dios. En el siglo IV, las campañas de destrucción del emperador Flavio Valente provocaron un pánico masivo. Por miedo a terminar ellos mismos en la hoguera, los propietarios de los libros se apresuraron a lanzarlos al fuego por su cuenta. En 391, el obispo Teófilo de Alejandría mandó saquear la biblioteca del templo de Serapis. A mediados del siglo IV, ya no existía ninguna de las 29 bibliotecas de Roma. El saber de Occidente estaba pasando a manos de los árabes. Durante siglos, la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría se atribuyó a los conquistadores árabes. Se contaba que el califa Omar había dicho:
Si esos libros de los griegos coinciden con el Corán, son superfluos. Si difieren del Corán, son perjudiciales y deben de ser destruidos. Los pergaminos, según la leyenda, calentaron las 4000 termas de la ciudad durante medio año. Pero esta anécdota es una invención, un mito político creado en el siglo XIII por un historiador converso del Islam al cristianismo. La verdadera historia es que en 642, año de la supuesta destrucción, ya no quedaban libros en la biblioteca. En el año 415, por orden del obispo Cirilo, un grupo de fanáticos cristianos los había quemado junto a la matemática Hipatia, poniendo fin a la célebre metrópolis del saber. Con la caída del Imperio Romano, la Iglesia cristiana llenó el vacío de poder. Su legitimidad se basaba en la fe y su supervivencia dependía de controlar el conocimiento. A principios del siglo VII, el obispo Isidoro de Sevilla poseía una de las colecciones de libros más extensas de su tiempo, incluyendo obras de la antigüedad pagana, pero prohibió a sus propios monjes el uso libre de la biblioteca. El conocimiento que recopilaba era considerado un acto de Dios, completo en el momento de la creación, al que no cabía añadir ni una coma. Este abandono del pensamiento crítico se volvió doctrina. La lectura autónoma de la Biblia, en particular, no se veía con buenos ojos, por cuanto podía inducir a la reflexión personal. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán estableció definitivamente a la Iglesia como un poder jerárquico. Ya no podía tolerar que se pusiera en tela de juicio su pretensión de ser la única representante de Dios en la tierra. 8 años después, en 1229, el Sínodo de Toulouse dio 2 pasos cruciales. Fundó la Inquisición y prohibió a los profanos la posesión del Antiguo o el Nuevo Testamento en cualquier idioma. Solo se autorizaron los devocionarios. La Iglesia se aseguraba el monopolio de la doctrina. Pero la Iglesia enfrentaba un dilema en su control del futuro: la astrología. Si Dios había creado las estrellas, ¿no era voluntad divina que éstas influyeran en los hombres? El problema era la precisión. El cálculo astrológico permitía hacer predicciones infalibles sobre fenómenos como las mareas, y los astrólogos extrapolaban ese poder a los destinos individuales. Si las estrellas tenían tanto poder, la oración a Dios y la confianza en sus designios se volvían inútiles. La revelación divina podía sustituirse, por tanto, por fórmulas matemáticas. Y esto la Iglesia no podía tolerarlo. En 1277, el obispo de París prohibió las afirmaciones clave de los astrólogos, tachándolos de herejes. Dante, en su Divina Comedia, consolidó esta doctrina oficial. Envió al infierno a los adivinos, condenados a caminar hacia atrás, con la cabeza vuelta, incapaces de ver el futuro que tanto ansiaban desentrañar en vida. Sin embargo, el poder político rara vez desprecia una herramienta útil. En las ciudades república italianas, los príncipes se valieron de profetas locales, a menudo monjas estigmatizadas, para legitimar sus pretensiones de poder y asegurar el futuro con vaticinos favorables. El deseo humano de conocer el futuro y cuestionar el presente siempre encuentra la forma de sortear las prohibiciones. Y pronto, la Iglesia enfrentaría una amenaza mucho mayor que la astrología: la crítica teológica directa, décadas antes de la invención de la imprenta. En Inglaterra, el teólogo de Oxford, John Wycliffe, arremetió contra la influencia política del clero y criticó dogmas fundamentales de la Iglesia, como la transubstanciación. Fue destituido de la docencia, pero antes de su muerte, culminó su traducción de la Biblia al inglés. Sus ideas se difundieron. En Praga, Jan Hus se refirió constantemente a Wycliffe en sus sermones. En 1410, el arzobispo mandó quemar los escritos de Wycliffe e hizo que el Papa excomulgara a Hus. Hus aceptó acudir al Concilio de Constanza en 1414 bajo la garantía de un salvoconducto, creyendo que podría convencer a los obispos de sus ideas reformistas. El concilio, faltando a todas sus promesas, declaró hereje a Wycliffe, ordenando que sus huesos fueran exhumados y quemados póstumamente, y envió a Hus a la hoguera. De camino a su ejecución, Hus todavía hubo de ver cómo se quemaban sus propios libros en una ceremonia pública y solemne.
El fuego contra el hombre y el fuego contra la palabra se habían vuelto inseparables. El control centralizado de la Iglesia sobre el conocimiento se había mantenido durante siglos, pero a mediados del siglo XV, una invención cambiaría las reglas del juego para siempre: la imprenta. De repente, las ideas heréticas ya no requerían un lento copiado a mano, podían reproducirse a bajo coste y difundirse en grandes cantidades. La Iglesia, acostumbrada a su autoridad incontestada, tardó 20 años en comprender la magnitud de esta nueva evolución histórica. Cuando Martín Lutero desafió la autoridad papal, Roma reaccionó con los métodos tradicionales. En 1520, el Papa León X emitió la bula Exsugere Domine, ordenando la quema pública y solemne de los escritos de Lutero. Pero en buena parte de Alemania, los órganos seculares apoyaban a los protestantes. La Iglesia romana recibió una noticia sorprendente. Lo que acabó en la hoguera no fueron los escritos de Lutero, sino la bula que los condenaba. Lutero contraatacó. Organizó su propia quema de libros arrojando al fuego los decretos papales. Su justificación, inspirada por su amigo Melanchthon, era simple: ojo por ojo, libro por libro. El cisma era imparable. La Iglesia Católica, ahora a la defensiva, comprendió que necesitaba unificar su respuesta. Ya no bastaban las listas locales de libros prohibidos elaborados por la Sorbona en París o la Universidad de Lovaina. Se necesitaba un instrumento de control universal. En 1559, en Roma, se publicó la madre de todas las listas negras, el Index Librorum Prohibitorum. El primer índex era inflexible. Su objetivo no era solo guiar, sino castigar. Decretaba la excomunión para cualquiera que osara escribir, editar, imprimir, vender, comprar, dar en préstamo o guardar en su poder cualquier libro de la lista. El catálogo dividía el conocimiento prohibido en 3 clases. La primera prohibía la obra completa de 117 autores, incluyendo a Erasmo de Róterdam. La segunda condenaba títulos específicos. La tercera prohibía 332 obras anónimas, incluyendo tratados de alquimia e incluso una Geografía Universalis. Pero las protestas de impresores y libreros, que veían peligrar su medio de vida, llevaron a una revisión. El Concilio de Trento introdujo un nuevo concepto: la expurgación. Los libros podían permitirse si los pasajes problemáticos se tachaban con tinta. Para esta ingente labor se fundó en 1571 la Congregación del Índice. Pronto, la lista de obras que habían que limpiar demostró lo absurdo de la empresa. Incluía a Plutarco, Homero, Ovidio, Cicerón, Platón y Aristóteles. Contenía los tratados de medicina de Hipócrates y las obras fundamentales de matemáticas de Euclides. Si los cardenales no hubieran renunciado a su labor, hoy contaríamos con una versión censurada de todo el saber de la antigüedad. El sistema, además, tenía un fallo logístico fundamental: el idioma. Los cardenales de la congregación solo consideraban legibles el latín, el italiano y el francés. Los libros en alemán, el motor de la Reforma, no fueron incluidos en el índex hasta que fueron traducidos, y solo si alguien se molestaba en denunciarlos. El Index Librorum Prohibitorum se convirtió en una enciclopedia de la literatura universal, un monumento involuntario a las ideas que la Iglesia consideró lo suficientemente peligrosas como para intentar suprimirlas, y como tal, sobrevivió 400 años, hasta su abolición formal en 1966. Cada siglo tiene un espíritu característico, escribió Dines Diderot en 1771. El espíritu del nuestro parece ser el de la libertad. Diderot fue el motor de la obra que definiría esa libertad, la enciclopedia. Pero esta obra, hoy pilar de la Ilustración, fue en su tiempo uno de los libros más perseguidos de la historia. El proyecto comenzó en 1746 como una simple traducción de una enciclopedia inglesa, pero Diderot y su coeditor, D'Alembert, tenían una visión más grandiosa: un compendio de todo el saber humano, liberado de la superstición y la autoridad dogmática. Diderot ya era considerado por la policía como una persona sumamente peligrosa.
En 1749, su carta sobre los ciegos lo llevó demasiado lejos. Al especular sobre cómo un ciego de nacimiento percibe el mundo, Diderot formuló el desafío fundamental del empirismo. Si un ciego no siente pudor natural, es porque el pudor es una convención social. Si el conocimiento depende de los sentidos, ¿qué pasa con Dios? Diderot escribió: «Si queréis que crea en Dios, habéis de conseguir que lo toque». Para la Iglesia esto era intolerable. Diderot fue arrestado mediante una orden real que permitía la detención indefinida sin juicio y encerrado en la fortaleza de Vincennes. El proyecto de la enciclopedia parecía muerto, pero fue salvado no por la piedad, sino por el capital. Los editores escribieron el Censo Supremo, argumentando que Diderot era el único hombre capaz de dirigir la empresa y que su ruina financiera, una inversión de 80.000 libras, era inminente. Diderot fue liberado tras 100 días, pero la espada de Damocles pendía sobre él. Sin embargo, no se dejó intimidar. En 1751, el primer tomo de la enciclopedia se atrevió a definir la autoridad política con estas palabras: «Ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho de mandar a los otros. La libertad es un regalo del cielo». En 1752, el Consejo Real prohibió los 2 primeros volúmenes, pero el proyecto fue rescatado por una alianza improbable. El propio Censor Supremo del Reino, Malesherbes, era un simpatizante secreto de la Ilustración y protegió la empresa. Y en la corte, Madame de Pompadour, amante del rey Luis XV, sentía una profunda aversión por los jesuitas, los principales enemigos de la enciclopedia, y usó su influencia para calmar al monarca. El trabajo continuó, pero ahora de forma clandestina. Diderot desarrolló un arma subversiva, el sistema de remisiones. La enciclopedia exponía respetuosamente un prejuicio nacional o un dogma religioso en un artículo, pero luego, como él mismo admitió, derribar ese edificio de arcilla remitiendo al lector a otros artículos donde principios sólidos sirven de base a verdades opuestas. La crisis final llegó en 1759. El libro del espíritu de Helvetius, un colaborador, provocó la furia de la Iglesia y la corona. El Papa Clemente XIII condenó la obra, y el Parlamento de París revocó el privilegio de impresión de la imprenta. D'Alembert, temiendo por su vida, dimitió. La policía fue enviada a casa de Diderot para confiscar todos los manuscritos. No encontraron nada. El censor superior, Malesherbes, había advertido a Diderot y había escondido los papeles de la obra prohibida en su propio despacho oficial, el lugar más seguro del mundo. La enciclopedia sobrevivió gracias a la tenacidad de Diderot y al poder del capital. Los 4.000 suscriptores ya habían pagado y exigían recibir los volúmenes de grabados. El Estado, tácitamente, permitió que la impresión continuara. Los últimos 10 volúmenes de texto se publicaron en 1765, disfrazados con un falso pie de imprenta de Neuchâtel, en Suiza. Diderot escribió: «Con el tiempo, esta obra provocará sin duda una revolución en las mentes». Pero, ¿fue la enciclopedia lo que provocó la Revolución Francesa de 1789? Su precio era de 400 libras, un sueldo anual de un trabajador. Su alcance se limitaba a la nobleza y a la alta burguesía. La Revolución Real no surgió de esta alta filosofía. Fue alimentada desde abajo por una marea de literatura clandestina, panfletos políticos y crónicas escandalosas que se vendían ilegalmente. Estos textos no buscaban reformar la mente, buscaban destruir la mística de la monarquía. Usaban la difamación y la denuncia sexual como armas políticas. Escritos como los de Thévenot de Morgan pintaban a la corte como un nido de depravación. El infame Asunto del collar de diamantes de 1785, que implicó falsamente a la reina María Antonieta en una estafa, fue un regalo para los panfletistas. Millones de copias de estos libelos circularon de mano en mano. Cuando María Antonieta fue llevada a juicio, las acusaciones contra ella no fueron políticas, sino las mismas que se habían impreso en esta literatura sensacionalista contra las que ya no tenía defensa.
Mientras en París se juzgaba la moralidad de la poesía, en el Imperio ruso la censura operaba con una brutalidad carente de toda sutileza. El objetivo no era debatir la moral, sino aplastar cualquier pensamiento independiente. Tras el fallido levantamiento de los oficiales decembristas en 1825, el zar Nicolás I impuso un régimen de terror intelectual. El historiador Alexander Herzen lo describió sin rodeos. La gente temía editar un libro, escribir cartas, más aún, temía hablar no solo en público, sino también en la propia habitación. Todo el mundo guardaba silencio. El Edicto de Censura de 1826, conocido como el Edicto de Hierro, prohibía cualquier escrito que pusiera en duda, directa o indirectamente, la monarquía, el Estado o la Iglesia ortodoxa. Prohibía la crítica a las autoridades e incluso recordar la promesa del zar de liberar a los siervos. Sobre este letargo plúmbeo se alzó la figura de Alexander Pushkin. Por simpatizar con revolucionarios y escribir poemas considerados subversivos, Pushkin pasó 6 años desterrado. El nuevo zar Nicolás I le concedió el perdón, pero con una condición humillante: el propio zar sería, en adelante, su censor personal. En 1836, Pushkin leyó a un amigo la primera de las cartas filosóficas de Piotr Chaadev. Un texto que le declaraba que Rusia, aislada entre Europa y Asia, no tenía idea nacional ni futuro, y que su única salvación era acercarse a Europa. La publicación, según Herzen, fue como una descarga de cañonazos en plena noche. La respuesta del régimen fue inmediata. La revista fue prohibida, el editor exiliado y Chaadev, el autor, fue declarado oficialmente loco. Esta práctica de utilizar la psiquiatría como arma política se convertiría en un pilar del sistema soviético. Pocos años después, el joven Fyodor Dostoyevsky se unió a un círculo de intelectuales en San Petersburgo que se reunían para discutir las teorías de los socialistas utópicos franceses y leer literatura prohibida. Un infiltrado de la policía secreta informó que Dostoyevsky había leído en voz alta La carta a Gogol, de Belinsky, un texto crítico con el régimen. En 1849, el grupo fue arrestado. Tras un juicio secreto, 21 miembros, incluido Dostoyevsky, fueron condenados a muerte. Fueron llevados al lugar de la ejecución, atados a los postes y se dio la orden al pelotón de fusilamiento. Solo en ese instante se les comunicó que el zar, en un acto de gracia, había conmutado su pena por trabajos forzados en Siberia. Dostoyevsky pasó 4 años en un campo de trabajos forzados, una experiencia que transformaría su visión del mundo y su literatura, pero que también demostraba que en la Rusia zarista el simple acto de leer un texto prohibido en una sala privada era un crimen capital. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, la amenaza no provenía de un zar, sino de la cruzada moral de un solo hombre, Anthony Comstock. Comstock, un puritano de Connecticut sin apenas educación, libró una guerra personal contra lo que consideraba la perversidad diabólica de los apetitos carnales. Su lema era simple: ni arte ni ciencia, sino moral. En 1873, este jesuita protestante, como lo llamaban los críticos, logró que el Congreso aprobara la ley que llevaría su nombre. La ley Comstock convirtió en delito federal el envío por correo de cualquier material considerado obsceno, lascivo o indecente. La ley fue un triunfo del puritanismo y confirió a Comstock un poder sin precedentes. Fue nombrado agente especial del servicio postal, con la autoridad de abrir cualquier envío. Armado con esta ley, Comstock se jactó de haber destruido 160 toneladas de libros y fotografías. Su cruzada no distinguía entre pornografía y clásicos. Hizo quemar obras de Balzac y Boccaccio, argumentando que la literatura francesa e italiana no contenía nada más que historias de burdeles y prostitutas. Confiscó postales de arte de los museos y persiguió con fervor cualquier texto sobre la emancipación de la mujer, convencido de que el derecho a voto femenino llevaba directamente a la prostitución. Era un hombre sin escrúpulos que empujó al menos a 16 personas al suicidio,
incluida una maestra que había escrito un folleto de educación sexual para recién casados. El término Comstockery fue acuñado por George Bernard Shaw después de que Comstock prohibiera su obra La profesión de la señora Warren en 1905. A Comstock le bastó saber que la protagonista, una joven educada en Cambridge, financiaba sus estudios con las ganancias de los burdeles de su madre. El legado de Comstock fue la Prueba Hicklin, un estándar legal adaptado en Inglaterra y Estados Unidos que definiría la obscenidad durante casi un siglo. Un libro no se juzgaba por su intención o su valor artístico, sino por el efecto que un pasaje aislado pudiera tener sobre la mente más vulnerable, un niño o un sirviente. Si una sola página podía corromper a un menor, el libro entero era ilegal. El siglo XX heredaba así dos potentes herramientas de represión: la censura política totalitaria y la censura moral institucionalizada. Mientras Rusia y Estados Unidos desarrollaban sus propios sistemas de represión, la Europa del siglo XIX se vio atrapada entre dos miedos: el miedo de los reyes a la revolución y el miedo de la burguesía al vicio. Tras la caída de Napoleón, las antiguas dinastías regresaron al poder. El arquitecto de esta restauración fue el príncipe austríaco Clemens von Metternich. Para Metternich, el orden social se basaba en principios que él creía eternos: el derecho de nacimiento de las dinastías y la autoridad de la Iglesia. La Revolución de julio de 1830 en París y el auge del liberalismo en Alemania eran para él semillas de anarquía. Su respuesta fue una represión continental. Se prohibieron las asociaciones, se censuró la prensa y se persiguió a los intelectuales. El objetivo principal de esta censura política fue el movimiento de la joven Alemania, cuyo representante más brillante era Heinrich Heine. Heine, un exiliado en París desde 1831, atacaba sin piedad el estancamiento de la vieja Europa. Sus cuadros de viaje fueron confiscados en Prusia. Su historia de la literatura moderna en Alemania también fue prohibida. Metternich llevó la persecución hasta el Vaticano. Denunció personalmente las obras de Heine al Papa, y en 1836 incluyó a Heine en el Index Librorum Prohibitorum, condenándolo por su libertinaje ilimitado y sus ataques a la Iglesia. El poder político y el dogma religioso se habían fusionado para silenciar a uno de los grandes poetas de la era. Pero mientras los reyes temblaban por sus tronos, la clase media, cada vez más poderosa, temblaba por su moralidad. En 1857, la literatura moderna fue llevada a juicio en París. El primer acusado fue Gustave Flaubert. Su novela, Madame Bovary, fue denunciada por el fiscal Ernest Pinard como una glorificación del adulterio. El crimen de Flaubert no era solo describir el pecado, sino describirlo de forma realista, sin un castigo divino inmediato. Flaubert fue absuelto por un estrecho margen, pero el Vaticano no fue tan indulgente. La novela sería añadida al Index. Ese mismo año, el fiscal Pinard apuntó a un nuevo objetivo: el poeta Charles Baudelaire, su colección Las flores del mal. Pinard argumentó que el crudo realismo de Baudelaire era en sí mismo un crimen. ¿Cree de veras que se puede decir todo, describirlo todo o desvelarlo todo?, preguntó al tribunal. Esta vez, la censura ganó. Baudelaire fue condenado por ofensa a la moral pública. 6 de sus poemas fueron prohibidos y ordenados a ser eliminados de todas las ediciones futuras. Desde el exilio, Víctor Hugo le escribió a Baudelaire: «Se le ha dispensado a usted una de las escasas distinciones que puede conceder el régimen actual. Lo que este régimen llama su justicia lo ha condenado a usted en el nombre de lo que llama su moral. Esto es una corona más». El 10 de mayo de 1933, la cultura alemana fue arrojada a las llamas. Los autos de fe celebrados tras la subida al poder de los nacionalsocialistas no fueron un acto espontáneo de la multitud, sino la culminación de una campaña minuciosamente preparada: la acción contra el espíritu anti-alemán.
fue organizada y ejecutada no por matones callejeros, sino por la Asociación de Estudiantes Alemanes. Desde 1931, este grupo estaba en manos de la Unión Nacional Socialista de Estudiantes y se autodenominaban las SA espirituales. La generación de estudiantes de 1930 estaba familiarizada con la catástrofe, la derrota militar de 1918, el hundimiento del imperio y la inflación que aniquiló las esperanzas de la juventud universitaria. Su ideología era mayoritariamente reaccionaria y antidemocrática, un terreno fértil para el nacionalsocialismo. La campaña comenzó el 12 de abril de 1933 con la lectura pública de 12 tesis contra el espíritu anti-alemán. Las tesis eran inequívocas. Nuestro oponente más peligroso es el judío. El judío solo puede pensar como un judío. El judío miente si escribe en alemán. Exigimos a la censura que las obras judías se publiquen en lengua hebrea. El espíritu anti-alemán será erradicado de las bibliotecas públicas. Para llevar a cabo esta erradicación, los estudiantes necesitaban un catálogo, por lo que recurrieron a las llamadas listas negras de Wolfgang Hermann, un bibliotecario de 29 años que creía que las bibliotecas públicas estaban contaminadas por el veneno liberal y comunista. Hermann suministró las listas que se convirtieron en la base de todas las prohibiciones futuras. A finales de abril, las tropas de choque estudiantiles comenzaron el saqueo de las bibliotecas y librerías de todo el país. Saquearon las bibliotecas del Instituto de las Ciencias Sexuales de Berlín, cuyo director, Magnus Hirschfeld, vio el desalojo de sus fondos desde el exilio, en un noticiario cinematográfico. La noche del 10 de mayo se prepararon hogueras en 22 ciudades universitarias. En Berlín, una comitiva de antorchas desfiló hasta la Plaza de la Ópera, donde se congregaron unos 70.000 espectadores a pesar de la lluvia torrencial. La ceremonia fue un ritual macabro. Sucesivos pregoneros leyeron las 9 consignas para la quema mientras arrojaban los libros al fuego. Contra la lucha de clases y el materialismo, entregó a las llamas las obras de Marx y Kautsky. Contra la decadencia y la ruina moral, entregaría a las llamas las obras de Heinrich Mann, Ernst Glessner y Erich Kästner. Contra la disgregación del alma y la sobrevaloración de los instintos, entregó a las llamas las obras de Sigmund Freud. Contra la traición literaria al soldado de la Guerra Mundial, entregó a las llamas las obras de Heinrich Maria Remarque. Contra la libertad y la arrogancia, devora también o llama las obras de Tucholsky y Ossietzky. Junto a ellos ardieron las obras de Heinrich Heine, Thomas Mann y Karl Zuckmayer. Hacia la medianoche, el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, pronunció el discurso de la hoguera. La época del intelectualismo judío extremo ha tocado a su fin, proclamó. La revolución alemana ha vuelto a abrir el campo al carácter alemán. Hubo una voz que protestó desde el exilio. El 12 de mayo, Oskar Maria Graf, al enterarse de que sus libros habían sido recomendados por el nuevo régimen, publicó una proclama titulada «Quemadme», escribió, «no merezco semejante deshonor. Tengo el derecho de exigir que mis libros sean entregados a las puras llamas de la hoguera y no acaben en las manos sangrientas y los cerebros corrompidos de las bandas de asesinos pardos». Goebbels le concedió el deseo y prohibió todos sus libros. Mientras las hogueras ardían públicamente en Berlín, un sistema de control cultural igualmente totalitario, aunque menos espectacular, se perfeccionaba en la Unión Soviética. Aquí, la censura no siempre necesitaba el fuego. A menudo prefería el hielo del silencio burocrático, el ostracismo y el miedo a una visita nocturna. La Revolución Soviética buscaba crear un hombre nuevo, y la literatura debía ser la ingeniera de esa nueva alma. Cualquier desviación se consideraba una amenaza política. El arma legal era el artículo 59 del Código Penal, que castigaba la propaganda antisoviética, una definición tan amplia que cualquier sátira o crítica podía costar al autor su libertad o incluso su vida. Nadie encarnó la lucha contra este sistema de forma más trágica y brillante que Mikhail Bulgakov.
En la primera década tras la Revolución, Bulgakov fue un autor de éxito, pero su mirada satírica pronto chocó con la ideología del Estado. En 1924, su novela corta Los huevos fatales describía cómo unos huevos de reptil, confundidos con huevos de gallina e incubados bajo un rayo experimental, daban lugar a monstruos gigantescos que devoraban el país. La parábola de una revolución que desata fuerzas incontrolables era evidente. El libro fue prohibido. Al año siguiente escribió Corazón de perro. El manuscrito ni siquiera llegó a la imprenta. La anotación del redactor jefe en la portada fue tajante: no se puede imprimir. Sin embargo, el destino de Bulgakov ilustra la peligrosa arbitrariedad de la dictadura. Mientras sus novelas eran prohibidas, su adaptación teatral de La Guardia Blanca, titulada Los días de los Turbín, se convirtió en la obra favorita de Joseph Stalin, quien asistió a la representación al menos una docena de veces. Este favor caprichoso no duró. Cuando Bulgakov escribió La huida en 1928, los críticos del partido lanzaron una campaña de ataques feroces. De la noche a la mañana, sus obras desaparecieron del repertorio. Sus ingresos se agotaron y perdió su medio de subsistencia. Bulgakov se convirtió en un fantasma literario. Siguió escribiendo, pero para el cajón. Fue en este periodo de oscuridad, entre 1928 y 1940, cuando creó su obra maestra inmortal, El maestro y Margarita, una novela que no se publicaría en la Unión Soviética hasta 1966, 26 años después de su muerte, y aún así en una versión censurada. Desesperado, Bulgakov escribió 3 cartas directamente a Stalin, pidiendo permiso para emigrar. En una de ellas definió valientemente su posición: la lucha contra la censura, cualquiera que sea, es mi deber. La respuesta de Stalin fue surrealista. En lugar de ejecutarlo, el dictador telefoneó personalmente a Bulgakov. Le concedió un puesto en un teatro, pero la prohibición de sus obras se mantuvo. Su obra sobre Molière, por ejemplo, fue prohibida en 1936 después de solo 7 representaciones. Stalin lo dejó vivir, pero lo silenció artísticamente hasta su muerte. Bulgakov fue uno de los afortunados. Otros, que incluso intentaron colaborar, corrieron peor suerte. Boris Pilniak había ensalzado en 1934 la construcción del Canal del Mar Blanco, una obra de trabajos forzados. 3 años después, el propio libro fue prohibido. Pilniak fue acusado de atentar contra el Estado y ejecutado en 1938. El terror generó su propio humor negro. Se contaba un chiste. ¿Quién cavó el Canal del Mar Blanco? La parte derecha la cavaron los que contaban chistes y la izquierda los que los escuchaban. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en 2 bloques. El telón de acero no era solo una frontera militar, era una frontera de censura. La Guerra Fría se libró tanto con armas como con listas de libros prohibidos. En Estados Unidos, el Partido Comunista era minúsculo, pero el país, como dijo el dramaturgo Arthur Miller, se comportaba como si la revolución estuviera a las puertas. El arquitecto de esta paranoia fue el senador Joseph McCarthy. Su caza de brujas no se limitó a Hollywood, apuntó también al corazón del aparato estatal, acusando al Ministerio de Asuntos Exteriores de estar infiltrado. Irónicamente, la censura más visible tuvo lugar en las bibliotecas de propaganda de Estados Unidos en el extranjero, las Casas de América. En 1953, los jóvenes abogados de McCarthy, Roy Cohn y David Shine, recorrieron Europa purgando estas bibliotecas de material antiamericano. Sus listas eran un compendio de la gran literatura. Se ordenó la destrucción de obras de Jean-Paul Sartre, Maxim Gorky y Langston Hughes. Incluso Herman Melville, el autor de Moby Dick, fue prohibido por una crítica sarcástica a los misioneros escrita un siglo antes. La persecución destruyó vidas. Dashiell Hammett, autor de El halcón maltés, fue citado ante la Comisión del Senado. Cuando se negó a delatar a los financiadores de un fondo de derechos civiles, fue encarcelado. Fue incluido en la lista negra, perdió todos sus ingresos y murió en 1961, solo y arruinado.
La paranoia anticomunista de Estados Unidos llegó a extremos que rivalizaban con los adversarios soviéticos. En 1956 y 1960, 6 toneladas de libros del psicoanalista Wilhelm Reich fueron confiscadas y quemadas en la incineradora de basuras de Nueva York por orden judicial. Mientras Estados Unidos quemaba a Reich, la Unión Soviética experimentaba un breve deshielo tras la muerte de Stalin, pero este deshielo no tuvo efecto alguno para Boris Pasternak. En 1956, Pasternak presentó su novela Doctor Zhivago a la Asociación de Escritores. La respuesta fue una prohibición fulminante. El libro fue condenado por su espíritu contrarrevolucionario y la actitud patológicamente individualista de los protagonistas. Temiendo que su obra desapareciera, Pasternak hizo lo impensable. Envió clandestinamente copias del manuscrito al oeste. En Milán, el editor Feltrinelli publicó la obra. Incluso agentes de la CIA interceptaron un vuelo que transportaba el manuscrito, lo fotografiaron y publicaron apresuradamente una edición en ruso, asegurándose de que Pasternak cumpliera los requisitos para el premio Nobel. Ganó el Nobel en 1958. Para el Kremlin esto fue una agresión política. La prensa soviética lanzó una campaña difamatoria tan brutal contra Pasternak que casi lo llevó al suicidio. Murió 2 años después, sin ver su novela publicada en su patria. La siguiente generación de disidentes fue aún más combativa. Alexander Solzhenitsyn, un superviviente del Gulag, fue considerado por el régimen como más peligroso que Pasternak. En 1967, Solzhenitsyn declaró la guerra abierta a la censura. En una carta pública al Congreso de Escritores Soviéticos, exigió la abolición del Glavlit, la censura ilegal que, según él, imponía un yugo a nuestra literatura y facultaba a personas ignorantes a ejercer un control arbitrario sobre los escritores. El Estado respondió confiscando sus manuscritos, como El primer círculo. En 1969, Solzhenitsyn fue expulsado de la Asociación de Escritores. Su respuesta fue desafiante. «Quitad el polvo de vuestros relojes, que atrasan», les escribió. «¿No era esta ignominia bastante grande para vosotros? ¿Todavía queréis hacerla más grande?». En 1974, tras la publicación en Occidente de Archipiélago Gulag, Solzhenitsyn fue detenido, privado de su ciudadanía y expulsado del país. Fue solo uno de una larga lista, una generación entera de genios literarios silenciada, encarcelada o ejecutada. Mientras la Guerra Fría dividía al mundo en 2 esferas de control ideológico, las dictaduras de la Europa de posguerra imponían su propio silencio. En España, el régimen de Francisco Franco, que había llegado al poder en 1936, ordenó la destrucción de todas las obras con tendencias socialistas y comunistas. Cientos de miles de intelectuales partieron al exilio. El poeta Federico García Lorca fue fusilado al inicio de la Guerra Civil. Su nombre se convirtió en tabú y sus libros fueron prohibidos. Durante décadas, el régimen de Franco no necesitó hogueras espectaculares. Dependía de una censura burocrática y, más eficazmente, de la autocensura que los propios autores practicaban. Unas tijeras en la cabeza que ahogaban la literatura española. El sistema era tan hermético que obras como La colmena de Camilo José Cela tuvieron que publicarse en Buenos Aires en 1951. En 1960, 18 años después de que el poeta Miguel Hernández muriera en prisión, el régimen franquista aún prohibía la importación de sus antologías poéticas. En el Occidente democrático, mientras tanto, la batalla no se libraba contra la disidencia política, sino contra la moralidad. Y el caso que hizo estallar las convenciones del siglo XX fue Lolita. Vladimir Nabokov terminó la novela en 1953, consciente de que su tema, la obsesión de un hombre maduro por una niña de 12 años, era dinamita. Tal como esperaba, las principales editoriales estadounidenses la rechazaron. Una incluso la calificó de repugnante. La novela encontró refugio en 1955 en la Olympia Press de París, una notoria editorial que publicaba clásicos de vanguardia junto a pornografía explícita para turistas. El escándalo estalló cuando el novelista Graham Greene la elogió en el Sunday Times de Londres
como uno de los 3 mejores libros del año. Un periódico rival respondió de inmediato, calificándola como el libro más sucio que he leído nunca, pura e impúdica pornografía. El escándalo se volvió internacional. El Ministerio del Interior francés, presionado por el gobierno británico, prohibió la edición de Lolita y otros 24 títulos de la Olympia Press. Pero la novela se había convertido en un símbolo de la libertad de expresión. Cuando finalmente se publicó en Estados Unidos en 1958, desafiando las prohibiciones locales en ciudades como Cincinnati, vendió 100.000 ejemplares en las primeras 3 semanas. La prensa moral comenzaba a romperse. El caso Lolita forzó un cambio en la legislación británica. La Ley de Publicaciones Obscenas de 1959 introdujo una defensa revolucionaria. Una obra podía ser inmoral, pero si demostraba tener valor literario, era legal. La editorial Penguin Books decidió desafiar a la corona de inmediato. En 1960 publicaron la versión íntegra de El amante de Lady Chatterley, de D. H. Lawrence, un libro prohibido en Inglaterra desde 1928. El gobierno británico llevó a Penguin a juicio. Tras un proceso que conmocionó al país, el jurado absolvió a la editorial. El valor artístico había triunfado sobre la censura moral. En la República Federal Alemana, la lucha fue contra los fantasmas del pasado. En 1960, la justicia intentó prohibir y destruir la traducción de Santa María de las Flores, de Jean Genet. La novela fue considerada obscena no solo por su explícita temática homosexual, sino por glorificar un mundo antisocial de criminales y asesinos. El fiscal, en su acusación, llegó a definir al autor como un ser humano deplorable, degenerado y atormentado, utilizando la misma jerga moralista que había caracterizado a la justicia de la era nazi. Pero tras 2 años de litigio y bajo la influencia de las sentencias de Lolita y Lady Chatterley en el extranjero, la fiscalía tuvo que ceder, admitiendo que el sentido moral del ciudadano medio ya no podía ser el árbitro del arte. Y en 1966, el símbolo más antiguo de la censura occidental cayó en silencio. El Papa Pablo VI abolió el Index Librorum Prohibitorum. La institución que había prohibido a Erasmo, Copérnico, Voltaire y Flaubert fue disuelta. El cardenal Ottaviani, antiguo jefe de la Inquisición, tuvo que comunicar el fin de la lista de 400 años, admitiendo con una conclusión vergonzosa que, después de todo, el índex no ha sido de mucha utilidad. En la Alemania oriental de la posguerra, la censura operaba bajo una mentira fundacional. La República Democrática Alemana se construyó sobre el mito antifascista, la narrativa de un nuevo Estado surgido de la resistencia al nazismo. Pero la realidad era otra. El grupo Ulbricht, formado por exiliados comunistas que regresaban de Moscú, llegó con una directiva clara: que parezca democrático, pero tenemos que controlarlo todo. Para asegurar el control del Estado, el partido amnistió masivamente a antiguos funcionarios nazis. El tabú más profundo de este nuevo Estado era su propio y complicado pasado. La historia de los prisioneros comunistas que habían actuado como capos, es decir, vigilantes para las SS en los campos de concentración, fue borrada. Cuando el diario Goethe en Dachau de Nico Rost, un superviviente comunista holandés, rozó este tema en 1948, la reacción fue tan hostil que Rost, a pesar de sus credenciales comunistas, fue marginado y finalmente expulsado del país. Oficialmente, en la RDA no había censura. El artículo 27 de la Constitución garantizaba la libertad de expresión, pero esta garantía quedaba anulada por el artículo 1, que consagraba la dirección del Partido Socialista Unificado sobre todos los ámbitos de la vida. El verdadero control residía en la Administración Central de Editoriales y Libreros. Este organismo no prohibía libros después de su publicación. Decidía si podían existir. Lo hacía mediante 2 herramientas: la concesión del permiso de impresión y el control total sobre la asignación de papel. El sistema fomentaba algo más eficaz que la censura estatal: la autocensura. Los autores escribían con lo que se llamó las tijeras en la cabeza. Las editoriales
obligadas a ejercer la censura por su cuenta, aplicaban reglas estrictas. Nada de críticas al partido, nada de descripciones negativas de los productos de la RDA y, por encima de todo, nada de críticas a la Unión Soviética. Había tabúes inviolables. El principal, el Ejército Rojo. En 1977, el escritor Werner Heiduszek mencionó la violación de mujeres alemanas al final de la guerra en su novela Muerte a orillas del mar. El embajador soviético protestó directamente ante el líder del Estado, Erich Honecker. La segunda edición de la novela fue prohibida. El coste de esta represión fue la destrucción de vidas. La escritora Inga Müller se quitó la vida en 1966. El informe de la Stasi concluyó que su suicidio debía considerarse una protesta contra la política cultural del partido. El legado de la RDA no fueron solo los libros que publicó, sino el silencio de las carreras truncadas y las novelas que nunca se terminaron. En la República Federal Alemana de la posguerra, la batalla contra la censura adoptó una nueva forma. Ya no era el Estado totalitario suprimiendo la disidencia política, sino el individuo reclamando el derecho a proteger su propia historia. Esta colisión entre la libertad artística y el derecho a la protección de la personalidad definió el caso judicial más importante de la historia literaria alemana, el caso Mephisto. La novela de Klaus Mann, Mephisto, se publicó por primera vez en el exilio en Ámsterdam en 1936. Describía la carrera de Hendrik Hofgen, un actor vanidoso que asciende a la cima del poder teatral bajo la protección del mariscal del Reich, Hermann Göring. Mann incluyó una nota aclaratoria. Todos los personajes de este libro representan tipos, no son retratos. Pero el velo era fino. El público reconoció de inmediato los modelos. Göring, pomposo y ostentoso, y Hofgen, el actor frío e inaccesible, como un retrato directo de Gustav Gründgens, el intérprete más famoso de Mefistófeles de Alemania. La novela era en realidad una venganza personal. Klaus Mann y Gustav Gründgens habían sido íntimos. En los vibrantes años 20, Gründgens llegó a casarse con la hermana de Klaus, Erika Mann. Formaron un cuarteto bohemio que escandalizó a Hamburgo, pero tras la llegada del poder de Hitler, sus caminos se bifurcaron violentamente. Gründgens, el actor frío y brillante, se quedó en Alemania e hizo un pacto fáustico, convirtiéndose en el protegido de Göring y en director del Teatro Estatal de Prusia. Klaus Mann, exiliado, observaba con asco cómo su antiguo amigo se convertía en, según sus palabras, uno de los monos del poder. En Mephisto, Mann retrató al personaje de Gründgens no solo como un oportunista, sino que incluyó escenas íntimas y degradantes, como una relación sadomasoquista con una bailarina negra que el actor debe abandonar por miedo a ser acusado de deshonra racial. Tras la guerra, Klaus Mann regresó a Alemania y constató, decepcionado, la rapidez con que artistas como Gründgens, que había servido al régimen, recuperaban su prestigio. Quiso publicar Mephisto en Alemania, no ya como venganza, sino como una obra didáctica, el retrato del arribista típico. Pero los editoriales lo rechazaron. Gründgens era demasiado reconocible, demasiado poderoso. Klaus Mann se quitaría la vida en 1949. Años después, en 1964, cuando una editorial de Alemania Occidental finalmente intentó publicar la novela, el hijo adoptivo de Gründgens demandó para impedirlo. Así comenzó una batalla legal que duró años y dividió a la nación. En 1971, el Tribunal Constitucional Federal, la máxima corte de Alemania, llegó a un empate de 3 votos a 3. En la práctica, esto mantuvo la prohibición. El razonamiento del tribunal fue un hito peligroso para la ficción. Sostuvo que, dado que el personaje de Hofgen era tan reconocible como Gründgens, el lector medio asumiría que las partes ficticias, las más degradantes, también eran ciertas. El derecho a la protección de la personalidad póstuma de Gründgens prevaleció sobre la libertad artística de Klaus Mann. El caso Mephisto creó un precedente que llega hasta nuestros días. En 2003, la novela Ezra de Maxim Biller fue prohibida en Alemania.
los tribunales dictaminaron que la descripción explícita de la relación del autor con su exnovia y la descripción de la madre de ésta eran tan reconocibles que violaban su esfera íntima y su derecho a la protección de la personalidad. La sátira y la autoficción se enfrentaban a un nuevo y poderoso censor, el litigio civil. La caída del muro de Berlín y la abolición formal del Index en 1966 parecían anunciar una nueva era de libertad de expresión, pero la censura no desapareció, simplemente mutó. Se volvió menos dependiente del censor estatal y más impulsada por el fundamentalismo religioso, la presión corporativa y los litigios civiles. En Estados Unidos, la batalla por los libros se trasladó de las Cortes Federales a las juntas escolares y las bibliotecas locales. El guardián entre el centeno, de Salinger, un pilar de la literatura del siglo XX, fue sistemáticamente expulsado de las bibliotecas. Esta vez, el cargo no era el comunismo, sino su lenguaje irrespetuoso, el consumo de alcohol y la descripción de la sexualidad adolescente. Esta nueva ola de puritanismo no se detuvo en los clásicos. En 2001, en Pittsburgh, la secta cristiana Harvest Assembly of God arrojó a la hoguera los libros de Harry Potter, acusándolos de enaltecimiento de la magia. El pánico moral alcanzó niveles absurdos. En el pueblo californiano de Empire, una versión de Caperucita Roja fue prohibida porque la botella de vino que Caperucita lleva a su abuela se consideró una inducción al consumo de alcohol. Pero el desafío más violento a la libertad literaria provino de un frente diferente. En 1989, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Jomeini, emitió una fatua, o condena a muerte contra el escritor Salman Rushdie. Su crimen, la novela Los versos satánicos. Rushdie utilizó una antigua tradición islámica, según la cual el profeta Mahoma toleró brevemente la veneración de 3 divinidades femeninas, antes de eliminar esos versos como una inspiración de Satanás. Para el ala fundamentalista del Islam, esto era una blasfemia intolerable que ponía en duda el origen divino e incorrupto del Corán. La fatua contra Rushdie y otras similares contra escritoras como Taslima Nasrin inauguraron una nueva era de censura mediante el terror. En Occidente surgió un censor nuevo y más útil, el mercado. La cadena de supermercados Walmart, que controla el 20% de la venta de medios en Estados Unidos, retira de sus estanterías cualquier producto que ofenda a un solo cliente. Al mismo tiempo, la preocupación por la salud pública se convirtió en lo que el abogado Emmanuel Pigat ha llamado el nuevo tabú literario. Lucky Luke, el vaquero solitario, fue obligado a cambiar su sempiterno cigarrillo por una brizna de hierba, un acto que le valió a su dibujante un premio de la Organización Mundial de la Salud. Las portadas de álbumes de John Lennon y las memorias de Jacques Chirac fueron retocadas digitalmente para eliminar sus cigarrillos. Pero la censura estatal tradicional no ha desaparecido, simplemente se ha adaptado a la era de Internet. En la República Popular de China, los libros de los premios Nobel Gao Xingyang y Liu Xiaobo están prohibidos. El autor Liao Yibu pasó 4 años en prisión por su poema Masacre, dedicado a las víctimas de la plaza de Tiananmen. En Irán, el bloguero Hussein Derakhshan fue condenado a 19 años de cárcel. En Arabia Saudí, Fawd al-Farhan fue detenido por reclamar derechos civiles en su blog. Incluso en las democracias, el Estado interviene. En 2010, el ministro de Educación israelí prohibió un libro de historia que se atrevía a presentar, una al lado de la otra, las narrativas israelí y palestina del conflicto de 1948. Finalmente, el litigio se ha convertido en la nueva arma de censura civil. En Alemania, libros que investigan los vínculos de la mafia con negocios locales han sido prohibidos o sus pasajes tachados, no por el Estado, sino por demandas impuestas por los propietarios de los restaurantes mencionados. Las editoriales, temerosas de costosos juicios, emplean ahora a sus asesores jurídicos para ejercer una censura preventiva, asegurándose de que los textos no contengan afirmaciones que puedan ser impugnadas. La lista de los libros prohibidos es interminable. Constantemente se le añaden títulos nuevos.
La historia no nos enseña que la censura fracasa, nos enseña que nunca deja de intentarlo. Desde el edicto de Augusto para quemar oráculos proféticos, hasta el bloguero iraní silenciado. Desde la enciclopedia de Diderot, impresa con un pie de imprenta falso, hasta la novela Esra de Maxim Biller, prohibida por proteger la intimidad de su exnovia. Tácito escribió que la autoridad de los talentos perseguidos crece. Voltaire comparó sus obras con castañas, se vendían mejor cuanto más se asaban. Y sin embargo, cada gobierno, cada religión y cada autoridad, convencidos de que esta vez el resultado será diferente, vuelven a encender el fuego o a redactar la orden judicial. El impulso de controlar la palabra parece ser tan profundo como el impulso de escribirla.